Desde Efraín, los Benei Israel. Ciencia aplicada a la Biblia. ¿Cuál es el nombre del Mesías? Pregunta. El Mesías dice claramente a Filadelfia que no negará su nombre, pero ¿cuál es el nombre del Mesías? El nombre del Rey de Israel. Tan solo piénsalo. No lo digas aún. Mantén ese nombre en tu mente. Estudiaremos, bajo datos científicos, el nombre del hombre que fue crucificado hace 2000 años, la pronunciación y origen del nombre del hombre más influyente que ha existido. Nos han enseñado un nombre, pero el verdadero y santo nombre debía ser oculto durante siglos para poder ser descubierto con ciencia en los días postreros. Este descubrimiento tan particular sacudirá al mundo entero. El mensaje les es dado para que lo aceptes o lo niegues. El mensaje fue dado a Filadelfia, que significa hermandad. Vamos con los 5 puntos científicos necesarios para responder cuál es el nombre del Mesías. Punto 3. Yeshua, el sumo sacerdote del templo de Jerusalén, escrito en rollos. Para este punto número 3, muchos están sorprendidos por las verdades mencionadas en los 2 puntos anteriores. Hemos recibido un nombre sesgado de la realidad, un nombre que es imposible que existiera según la ciencia. Por lo que retrocedimos cronológicamente 2000 años, redescubriendo un nombre que tiene lógica y correspondencia con las palabras del ángel Gabriel a Miriam, la cual conocemos como María. Palabras respecto al nombre de su hijo, el Mesías. Para muchos, en este momento, es difícil asimilar el nombre de Yeshua. Para otros, conocer su origen hebreo y significado no es suficiente para asegurar que es el nombre correcto. ¿Es posible que millones de personas nos hubiéramos equivocado? ¿Es posible que el nombre Yeshua sí existiera? No puedes dejar de pensar que ya te equivocaste durante mucho tiempo y desconfías. Para no volver a incurrir en errores, vamos a brindar datos verificables y demostraremos con referencias bíblicas y seculares que era un nombre conocido desde la antigua Israel, desde hace 2500 años. La Biblia está compuesta por secciones diferentes. Una de esas secciones son los libros históricos y otra los libros proféticos. En estos libros analizaremos información que corrobora el nombre de Yeshua. Usaremos libros que fueron escritos por un grupo peculiar de personas que vivieron la misma época, contemporáneos, compatriotas y sacerdotes, los cuales son Esdras, Nehemías, Ageo y Zacarías, y todos con libros que llevan su nombre respectivo. Estos 4 sacerdotes y un gran pueblo llegaron a Jerusalén, junto con el sumo sacerdote. Levantaron el altar y edificaron el segundo templo, alrededor de 500 años antes de Cristo. También estudiaremos lo que dice el historiador Flavio Josefo, alrededor del año 95 después de Cristo. Analicemos en 3 bloques: libros bíblicos históricos, libros bíblicos proféticos y referencias no bíblicas, historiadores. Bloque 1. Libros bíblicos históricos. Esdras y Nehemías fueron sacerdotes y escribas de la antigua Israel. Tienen libros que llevan sus nombres y durante siglos estos libros han sido considerados una sola pieza. Se deben considerar como 2 puntos de vista de un gran acontecimiento histórico: el retorno a Israel desde Babilonia y la reconstrucción del templo. Nehemías describe a Esdras como un sacerdote escriba
y esto lo confirma en su libro, en Nehemías capítulo 8. Cuando Israel recién llegaba de la deportación de Babilonia, dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés de Moshe, la cual Yahweh había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la Torá delante de la congregación. Esdras era un perfecto letrado. Él leía la Torá al pueblo de Israel, y el trabajo principal de un sacerdote que también es escriba es estar continuamente transcribiendo rollos de la Torá para el pueblo. Los escribas tenían una serie de procedimientos para asegurarse no fallar ni una sola letra, ya que estaban conscientes que perder de vista una sola de estas letras podría provocar que un mensaje, nombre o acontecimiento se distorsionara a través del tiempo. A los escribas principiantes les mencionaban las oraciones y después de escucharlas se devolvían y deletreaban todo antes de escribirlo. Cuando transcribían la Torá, si se equivocaban al escribir una palabra o letra, y aunque fuera al final del rollo, pues simplemente se descartaba el rollo completo, y todo esto debido al temor de un error gramatical. Conocían la importancia de mantener todo tal cual era, sin cambios ni modificaciones pequeñas, y siempre en su idioma original. Debido a este nivel de detallismo y profesionalismo, los antiguos escribas de la Torá eran considerados exactos. Esdras era un escriba, maestro y sacerdote. Esdras escribió sobre Yeshua y escribió su nombre, por lo que decir que Esdras se equivocaría al escribir un nombre es como decir que la Biblia ha cambiado con el tiempo. Las escrituras de Esdras ubican a Yeshua con los exiliados que volvieron de la dispersión de Babilonia a una Jerusalén desolada, que poco después se organizan para restablecer su pueblo. En Esdras capítulo 3 dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua ben Jehozadak y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel ben Salatiel y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Yahweh, pero los cimientos del templo de Yahweh no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite. Zorobabel y Yeshua, y los otros sus hermanos los sacerdotes y levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años para arriba para que activasen la obra de la casa de Yahweh. Y Yeshua también, sus hijos y sus hermanos. Fin de Esdras. Con una simple revisión de los escritos de Esdras y Nehemías en su original hebreo, nos deja claro quién era Yeshua. La historia indica que sus hermanos eran los sacerdotes y que junto con ellos alzaron el primer altar del templo, altar el cual no estaba en pie desde que Israel había sido deportada 70 años atrás. Poco después de levantar el altar, ordenan al pueblo de Israel e inician la reconstrucción del templo. Inicia la construcción del segundo templo de Jerusalén, a manos de Yeshua y sus hermanos sacerdotes. Por lo que si los hermanos de Yeshua eran sacerdotes, esto significa que Yeshua era un sacerdote, pero ¿cuál era su rol? ¿Tenía el rol de un sacerdote escriba u otro? ¿Cuál o cuáles fueron los motivos por los que Yeshua se levantó y construyó el altar y el templo? No fue por su propia voluntad. Tampoco fue un movimiento popular,
ni siquiera fue un movimiento político. Acompáñanos a los Bene Israel en nuestro próximo video y parte final del punto 3, Yeshua, el sumo sacerdote de Jerusalén. Estudiaremos los libros bíblicos proféticos y las referencias no bíblicas, libros de historia. Desde Efraín, los Bene Israel.